Más adelante en KTVB en español se ha reportado la primer muerte del año causada por la gripe. Te contamos lo que sabemos más adelante. Y tenemos clima inestable para el fin de semana y para comenzar la próxima semana. Pero ¿cuánto durará eso? Les tendré esos detalles en camino. Y enero es el mes del tema sobre la trata de personas. En estudio tenemos a la Coalición contra la Trata de Personas de Idaho para hablar más sobre este tema. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con noticias de salud. Hoy oficiales reportaron la primera muerte causada por la gripe en el condado del Cañón. El Departamento de Salud del Distrito Suroeste dice que murió una mujer de 50 años. Esta es la octava muerte por gripe en el estado y oficiales recomiendan a las personas que tomen precauciones. Informan que hay 3 enfermedades respiratorias circulando activamente en la comunidad y que suelen alcanzar su punto máximo entre diciembre y también en febrero. Se ofrece algunos consejos del distrito para combatir este tipo de enfermedad y puedes encontrarlos en nuestro sitio web ktvb.com/español. La FBI está investigando después de que la policía encontró una bomba que fue hecha en casa en Payette. El Departamento de Policía de Payette dice que recibieron una llamada sobre un hombre que intentó encender algo alrededor de las 6 de la noche del miércoles. Cuando llegaron al lugar, rastrearon esas huellas de nieve hasta un vagón de tren estacionados. Ahí es donde fueron a encontrar un explosivo. Desde el coche de tren, los agentes siguieron esas mismas huellas hasta una casa móvil cercana, donde encontraron al sospechoso Brent Cherie, de 40 años. Intentó correr, pero luego se entregó a los agentes de policía de Payette. Fue enviado a la cárcel del condado de Payette. Sin su ayuda para avisarnos de la situación, ¿quién sabe dónde estaríamos y de qué estaríamos hablando hoy? La investigación sigue, pero el Departamento de Policía dice que no existe amenaza para el público y que no hay pruebas de que sea un acto de terrorismo o que esté relacionado con alguno de lo que está sucediendo al nivel nacional. El hombre acusado de causar un accidente que mató a una niña de 5 años enfrenta múltiples cargos, incluyendo homicidio vehicular, conducción imprudente, agravada y posesión de drogas. Rick Gross, de 61 años, se presentó por primera vez ante el tribunal del condado de Bonner ayer. El abogado privado de Gross pidió al juez que bajara la fianza, que inicialmente estaba a $500,000. Su abogado también solicitó que lo ponga en arresto de casa porque necesita atención médica de su familia. Un juez del condado de Bonner concedió esas solicitudes y bajó la fianza a $250,000. La familia de Amelia Carrillo, de 5 años, estuvo en la audiencia de ayer y dijeron que están molestos por el resultado. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ya que vamos llegando al primer fin de semana de 2025, vamos a ver que esas condiciones continúan húmedas mientras lleguemos para el sábado y el domingo. Eso todo empieza con esta frente fría que empieza a traernos esa precipitación. Se ve que se mantiene lluvia en muchos lugares en los valles, incluyendo el Valle Mágico y el de Tesoro. Pero vamos a ver que ya llegando el sábado por la mañana, vamos a ver que empieza a caer nieve en esas alturas, pero empieza a subirse más porque las temperaturas empiezan cálidas para el viernes y continúan cálidas mientras lleguemos al fin de semana. Aquí estamos viendo este modelo a futuro que empieza a ver el viernes, que empieza seco, pero vamos a ver que ya en la tarde, para llegar a la mañana para el sábado, empieza a entrar esa lluvia y empieza a subir esos niveles de nieve para esas montañas, y eso va a continuar a agregar por lo menos entre 1 a 3 pulgadas en los lugares más altos, y empezamos a ver más lluvia que continúa llegando al sábado. Empezamos a ver que empieza intermitente, o vemos empezar la mañana y por la tarde sin esa lluvia, pero ya que lleguemos a la tarde del sábado para empezar el domingo, es que vemos entrar más de esa lluvia, aunque va a ser más poco esta vez, pero eso va a continuar y se continúa para empezar la semana que viene, y vamos a continuar así por lo menos hacia el lunes, y estos van a ser los totales que estamos anticipando para llegar el lunes: por 1 pulgada en Hailey,
casi 4 llegando allá en Stanley y casi 5 pulgadas es lo que se anticipa ya que esos sistemas empiezan a pasar. Pero ya que hablemos de lluvia, llegan casi 1/2 de pulgada en muchos lugares y vamos a ver que eso va a continuar a agregar al total que tenemos para llegar al fin de semana y para comenzar la semana. Viendo las temperaturas y viendo el pronóstico extendido, vamos a ver que esas temperaturas se mantienen en los altos 40 llegando para el domingo. Vamos a ver que las condiciones y podemos ver oportunidad de ver lluvia temprano el lunes. Empiezan a bajar esas temperaturas, pero al llegar el martes y el miércoles vamos a ver que esas temperaturas empiezan a bajarse a temperaturas más estacionales, pero algo que vamos a poner atención es una posibilidad de un aire de estancamiento que vamos a ver y posiblemente veamos una inversión de esas temperaturas que se mantienen más heladas aquí para llegar a la mitad de la semana y se empiezan a subir ya que las temperaturas lleguen hacia las montañas. Enero es el mes del tema sobre la trata de personas. Esto se presenta en muchas formas diferentes y aquí con nosotros es la administradora de casos, Mónica Martínez. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como he mencionado aquí, hay diferentes tipos y diferentes formas de esto. ¿Nos puedes platicar más sobre eso? Sí, pues la trata de personas es diferente. Hay muchas clases de abuso. Muchas personas se enfocan en trata de personas de sexo, pero hay muchas diferentes clases y eso puede pasar en negocios. Trata de persona es abuso con una persona usa fuerza, usa amenazas para hacer otra persona cometer la valor sin pagar. Esto puede ser en negocios, puede ser en agricultura, puede ser en servicios domésticos, puede ser en diferentes comunidades y esto pasa en todo el mundo. Y bueno, para llegarlo y traerlo aquí más cerca en casa, ¿está pasando aquí en Idaho? Sí, esto está pasando aquí. Es mucho... Es un poquito diferente porque aquí en Idaho no tenemos un sistema donde estamos agarrando, no hay un departamento donde las personas, las víctimas están agarrando ayuda por el Estado. La comunidad no puede identificar lo que es trata de personas, por eso las víctimas no saben que son víctimas. Y bueno, hablando de identificar eso, ¿qué son esas señas que debemos de estar viendo ahora? Las señas son diferentes porque hay diferentes clases de trata de personas. Puede ser una persona que no tiene sus documentos. Hay un negocio o un manejador que le están poniendo amenazas. Hay familias que pueden mirar que esa persona no puede mover sola en la comunidad. Muchas veces hay fuerzas físicas que se puede mirar. Si una persona no puede hacer lo que ellos quieren hacer sin otra persona controlar todos sus pasos. Y me imagino que, bueno, muchos de estos casos se van sin reportar. Sí. ¿Por qué es eso? ¿Es por miedo de reportar o platícanos un poquito más? Sí, claro que sí. Sí, es miedo. Estos abusadores usan las vulnerabilidades de las personas. Si una persona no tiene hogar, no tiene familia, no tiene un trabajo, esas son vulnerabilidades, son necesarias que una persona usa contra la otra persona. Hay amenazas, hay chantajes, sí hay fuerzas, muchas veces hay golpes. Sí, es un miedo y muchas veces tienen miedo de reportar a la policía porque si uno no tiene documentos, si uno no tiene la familia aquí y esas amenazas pueden causar más peligro, entonces sí se van a quedar callados. Pero cada persona tiene esos derechos, aunque seas documentado o indocumentado, tienes derecho a poder resolver esto o reportar esto y no tienes que ir a la policía. No, necesariamente no. Sí, obviamente si alguien está en peligro y necesita atención médica, sí decimos llama a la policía para agarrar esos servicios, pero no, si una persona quiere ayuda puede ir a la asistencia de víctimas, una agencia de víctimas donde puede agarrar los servicios necesarios. Muchas veces es nomás cosas básicas que necesitan, hogar, comida, ayuda, no necesitan prueba de abuso para agarrar esas ayudas. Y bueno, tienes esa línea directa de crisis en su pantalla ahorita, ese número también se puede ver ahí. Y bueno, ya después de que alguien reporte algo así a esta línea, ¿qué pasa después de eso?
So, esta línea es nomás para ayudar. So, nosotros lo que hacemos es ayudamos a las víctimas. So, hacemos un plan de casos. So, cada plan de caso es diferente porque cada persona es diferente, necesita diferentes servicios. So, cuando una persona llama, lo que hacemos nosotros es manejamos ese caso para asistir con la ayuda. Y esos programas, esos fondos, le ayuda a la persona para estabilizar. Y bueno, estamos hablando de esos recursos que acabamos de ver en su pantalla. ¿Hay otros recursos de que aprovechar? Sí, nosotros somos, aparte de U.S. Committee, Refugee and Immigrants, ese es beneficios federal. Esos beneficios ayudan a las personas con la visa, con la T-Visa. Y eso puede ayudar con los programas específicamente legalmente para agarrar abogado si no tiene sus documentos y las protecciones, como usted dijo, los derechos. Muchas personas no saben que tienen derechos y nosotros podemos ayudar con esa asistencia. Mónica, gracias por estar aquí con nosotros y darnos esta información informativa. Gracias. De nada. Y bueno, tendremos toda esta información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y continuamos con noticias locales. El nuevo año trae nuevas leyes y ahora hay 3 leyes nuevas que ahora impactan la atención médica de Washington e Idaho. En Idaho, el proyecto de ley 596 está diseñada para reducir los costos de los medicamentos recetados, regulando el papel de administradores de beneficios recetados. Washington ahora prohíbe las horas extras obligatorias para el personal por horas. También en Washington, el proyecto de ley 6127 exige a los hospitales cambiar la política para los pacientes que pueden estar expuestos al SIDA. Y con el comienzo del año es un buen momento para mejorar su salud y la ciudad de Caldwell está ayudando a residentes a alcanzar sus metas de salud con una sesión informativa sobre el programa de prevención del diabetes. Es gratis y se llevará a cabo el martes, el 14 de enero de 6 a 7. También hablarán sobre sus clases de salud que sí tienen un costo, y para más información sobre la clase, llame a ese número que está en su pantalla, es 208-459-6003, o envíe un correo electrónico que también se puede encontrar en su pantalla. Ahora, antes de irnos, tenemos mucho que hablar en esta edición de Deportes, ya que al principio de esta semana, Boise State luchó en uno de los juegos más grandes de la historia del programa. No fue el final que los Broncos junto con Bronco Nation hubieran querido, pero Boise State se quedó corto en el Fiesta Bowl de los playoffs del fútbol universitario, perdiendo ante Penn State 31-14. Los Nittany Lions controlaron la línea de scrimmage durante el juego y se lo hicieron muy difícil a Ashton Jeanty. Jeanty tuvo su partido más difícil de todo el año con un mínimo de temporada de 104 yardas con 30 acarreos. También cayó muy corto de 28 yardas del récord de Barry Sanders en una sola temporada que se estableció en el 1988. Y siguiendo con Boise State, hemos recibido noticia de última hora. Una cara familiar está tomando las riendas de la ofensa de los Broncos. El Boise State está promoviendo al coordinador coofensivo Nate Potter a coordinador ofensivo. El viaje de Potter con los Broncos dura más de una década. Nativo de Boise y graduado de Timberland High, obtuvo todos los honores americanos como tackle izquierdo en el 2011 antes de ser seleccionado por los Cardinals de Arizona. Después de su carrera en la NFL, Potter regresó a casa trabajando con camino de entrenador de control de calidad al coordinador coofensivo. Potter sucede al entrenador veterano Dirk Koetter, que se retiró recientemente. Pasó la temporada pasada aprendiendo junto a Koetter en el palio de entrenadores, una experiencia que Potter considera invaluable. Ahora, como mencioné, Dirk Koetter anunció oficialmente su retiro final después de 42 años en su Facebook el viernes. Esto no es una sorpresa para los fanáticos de los Broncos, ya que Koetter salió del retiro para ayudar a los Broncos en la temporada de 2024. En su jubilación, Koetter expresó confianza en el liderazgo actual, elogiando especialmente al director atlético Jeremy Dickey y al entrenador Spencer Danielson, que se desarrolló del carácter y del jugador. También destacó la desventaja
ventaja de Boise en las financiaciones de NIL y presionó que los Broncos donaran al colectivo Horseshoe, prometiendo su propio dinero a la causa. Boise State anunció que Cutter está en la transición a un papel de analista superior para Boise State, por lo que su presencia no va a faltar completamente en la escuela. Y bueno, hay muchos cambios que vienen para ese equipo, pero bueno, esperemos que tengan una temporada buena como la vimos esta vez. Va a ser difícil porque van a perder a Ashton Jeanty, que es el mejor jugador en todo el país, pero lo bueno es que ellos están recibiendo mucho apoyo y ese entrenador va a hacer buen trabajo el año que viene. Y una pregunta, porque yo te he dicho esto, te ha preguntado fuera del noticiero, pero para la gente que no entiende, ahorita él está en el tercer año de la universidad, que prácticamente es 4 años para graduarse. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Ahora, lo que pasa con eso es que cuando los jugadores llegan a una posición como Ashton Jeanty, que tuvo una temporada excepcional, es difícil si se queda un año, se lastima o no le va igual como le fue este año. Puede que cuando él quiera entrar a los profesionales no vaya a él ser seleccionado tan alto como lo tienen ahorita, o puede ser que no lo seleccionen. Es mejor que se vaya ahora, ¿verdad? Eso porque ahorita es la oportunidad de poder agarrar eso, porque ahorita creo que lo tienen en la primera ronda y los primeros 10. Okay. So, ahorita el dinero va a estar bien y también la posición también donde va a entrar va a ser excepcional. So, vamos a ver mucho más de Ashton Jeanty. Yeah. Ok, bueno, gracias, Héctor, por eso. Y gracias por ver KTVB en español. Para encontrar más noticias locales y nacionales, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.